El liberalismo funcionó durante casi todo el siglo XIX, pero entró en crisis en 1930, el modelo de no intervenir en la economía, cuando hubo un crack bursátil en 1929. Ese crack bursátil, que lo habrán visto en tercer o cuarto año, provocó una gran depresión, una gran recesión, con altísimos niveles de desempleo, pobreza y desigualdad social. Entonces, al ver que las economías a nivel mundial se caían una tras otras, se empezó a ver que el liberalismo en realidad no respondía a los conflictos que estaba generando un capitalismo que se caía a pedazos. Y se entró a ver en Estados Unidos un señor llamado Maynard Keynes, que era inglés, entró a dudar de todos estos credos y estas formas de ver la economía liberal y entró a decir que no, que el Estado sí tenía que intervenir en la economía, que sí tenía que regular para salvarla, porque decía que en realidad no era como los liberales pensaban, que el capitalismo era un sistema perfecto que se autorregulaba mediante una ley de oferta y la demanda, sino que el capitalismo era un sistema en expansión, ¿sí? Que eso no se preocupen que después lo vamos a ver en una clase aparte. El capitalismo es un sistema que por lógica, para funcionar tiene que crecer, ¿sí? Digamos, sí o sí necesita crecer para que esté funcionando el capitalismo. Eso es lo que sostiene Maynard Keynes, que después lo vamos a explicar bien, no se preocupen ahora. Entonces, a lo que voy yo es que desde la década del 30 hasta la década del 70, que es el comienzo de nuestra materia, nosotros arrancamos en 1970, pero ustedes tienen que entender desde que 1930 hasta 1970 hubo un modelo que es el opuesto al neoliberal, que era el modelo que se llama keynesianismo o el modelo que también se llamaba estado de bienestar o en inglés lo van a encontrar como welfare state, ¿sí? Entonces, el keynesianismo lo que proclama es que el Estado sí tiene que intervenir en la economía para regularla, porque lo que veían los keynesianos es que el capitalismo no es ningún sistema perfecto, ni mucho menos, sino que todo el tiempo entra en crisis periódicas y que el Estado tiene que intervenir todo el tiempo para salvarlo y que no haya recesión. ¿Se entiende? Entonces, el keynesianismo va a sostener que hay que intervenir en la economía, que hay que regular el mercado y que el Estado tiene que, digamos, estimular la economía mediante el estímulo económico a lo que sea. Por ejemplo, subvencionar las empresas, subvencionar los servicios, generar leyes para que haya un salario mínimo, para que la gente tenga dinero en sus bolsillos y pueda haber una demanda solvente. Eh, y digamos, va en contra de todos los principios del liberalismo. Si los liberales miran esto como un horror, piensan que el Estado keynesiano es lo peor que le puede pasar a la humanidad, porque es un Estado que va a intervenir y va a regular en la economía, y también va a tratar de hacer algo que para ellos es malo, que es generar leyes que regulen la economía. ¿Sí? Por ejemplo, si yo genero una ley que digo que la jornada de trabajo tiene que ser de 8 horas, o que tiene que haber determinadas vacaciones, o leyes de seguridad, o establezco sistemas de salud pública o educación pública, estoy interfiriendo en el mercado, ¿sí? Porque para ellos todo se compra y se vende, ¿sí? Y digamos, el Estado no tiene que intervenir, ¿sí? Entonces, el Estado liberal, si bien es un Estado donde se podría decir que hay más libertades, lo cierto es que deja a la clase trabajadora desprotegidas frente a los empresarios y desprotegidas frente a los avatares del mercado. Y si hay desempleo, y si no hay, no hay. Y si hay empleo, pero es una ley más o menos, es un estado donde cada uno va a la deriva y es una especie de sálvese quien pueda. En cambio, el keynesianismo o el estado de bienestar dice que no. Dice, el estado de bienestar dice no, nosotros vamos a intervenir en la economía, vamos a regularla y vamos a establecer seguros de desempleo, no vamos a dejar a la gente, digamos, a la deriva o que se muera de hambre. ¿Sí? Entonces, este modelo de intervención, este modelo de regulación de la economía, es un modelo que intenta llegar a una igualdad social. ¿Sí? El keynesianismo intenta llegar a una igualdad social, ¿sí? Mientras que el liberalismo solo habla de una igualdad formal. ¿Sí? El liberalismo va a hablar de una igualdad ante la ley, pero si uno, ellos van a decir que uno es rico porque quiere y es pobre porque quiere, porque todos tenemos igualdad de oportunidades. Como todos nacemos iguales,
todos tenemos las mismas oportunidades, ¿sí? Entonces ellos van a pensar que los pobres son pobres porque son inmorales o porque tienen algún defecto, mientras que los ricos son ricos porque son de alguna manera mejores o aprovechan mejor las oportunidades, ¿sí? Entonces, dejan a la gente a su suerte. Vos tenés la igualdad de oportunidades. Bueno, manejate ahora. ¿Te fue bien? Te felicito. ¿Te fue mal? Lo lamento porque no aprovechaste. ¿Está bien? Esa es la idea que tiene el liberalismo. Luego, el keynesianismo no. El keynesianismo va a pregonar una igualdad digamos, social. Va a tratar de ir un poquito más en profundidad y va a generar leyes laborales, leyes que van a proteger al empleo, leyes que van a proteger al empleado, ¿sí? Al laburante, al trabajador, ¿se entiende? Y también va a establecer una serie de sistemas públicos gratuitos, digamos, donde ahí no hay una mirada de mercado, ¿se entiende? Digamos, si yo voy a una escuela y la escuela es pública, ahí no hay una compra y venta de productos educativos, pero digamos, tranquilamente la educación podría ser privada, ¿se entiende? Eh, o un sistema de salud pública, también, cuando tranquilamente la salud podría ser privada y comprarse y venderse en el mercado. Entonces son dos visiones totalmente contrapuestas, ¿está bien? Este modelo duró en Argentina más o menos desde 1930 hasta 1974, que nosotros no éramos ningún invento original, sino que era el modelo de Estado el que estaba imperando en el mundo. A partir de 1930, ¿no? O desde 1890 hasta 1930, que fue el periodo de oro del liberalismo, eh, luego de ahí, desde allí, desde la crisis del Estado liberal, cuando se comprobó que había que intervenir en la economía, porque el capitalismo es un sistema de continuo crecimiento, tiene ciclos de crisis. El capitalismo tiene ciclos de crisis y ciclos de crecimiento, que son ciclos que pueden durar entre 8 años o 4 años o 6 años dependiendo. Entonces, en los ciclos de crisis es donde tiene que intervenir el Estado para salvar la economía, porque si no la economía se cae a pedazos, aumenta el desempleo, aumenta la pobreza, aumenta la exclusión social, aumentan las enfermedades, aumenta la violencia, aumenta la delincuencia, la drogadicción, la desnutrición, los pibes abandonan el colegio, entonces suceden toda una serie de cosas cuando hay una crisis económica, cuando se entra en recesión. ¿Está bien? Eh, El modelo de keynesianismo del estado de bienestar duró de 1930 a 1970, dependiendo los países. En Argentina se puede decir que empezamos en el neoliberalismo a partir de 1974. ¿Sí? Es a partir de 1974 en adelante donde, de alguna u otra manera, es el Estado neoliberal el que ha sido hegemónico en Argentina. ¿Sí? ¿Se entiende? En Argentina el Estado básicamente es un Estado neoliberal. ¿Sí? Es un Estado que proclama, digamos, la libertad ante la ley, es un Estado que proclama, perdón, la igualdad ante la ley, la libertad, pero, digamos, no hay demasiada intervención en la economía, no es un Estado que tenga políticas industrialistas como sucedía de la década de 70 para atrás. ¿Sí? Los estados neoliberales se caracterizan por tener altas tasas de desempleo. Lo que ustedes tienen que ver, por ejemplo, es a mí me costó mucho entenderlo, pues yo nací dentro del neoliberalismo, digamos, la gente que tiene 45, 50 años, vio todo esto, vio todo el proceso del neoliberalismo, y la Argentina del neoliberalismo es una Argentina de la pobreza y es una Argentina del desempleo, ¿sí? Es un, si, digamos, si ustedes analizan, hay algo que se llama la tasa de desempleo, que te mide cuánto desempleo hay. Por ejemplo, en 1972 había 2% de desempleo solamente, ¿sí? Y a partir de 1974 en adelante, el desempleo comenzó a subir prácticamente sin parar hasta 2001, ¿sí? Después se fue al 4, cuando comenzó la dictadura. En 1983, cuando asume Alfonsín y empieza la democracia, estaba más o menos en el 5 o 6%. Cuando se va Alfonsín, eh, ahí ya llega al 8, 7, 8%. Después todos estos datos los vamos a ver, los tengo todos en un Word, que se los voy a pasar. Y cuando asume Menem,
lo lleva al 12% primero y se va casi con un 18% de desempleo, lo cual es una crisis total. Digamos, un 18% de desempleo es un país colapsado, un país hundido en la miseria. 18% de desempleo significa más o menos que el 50% de la población está debajo de la línea de la pobreza, es decir, que no te va a alcanzar para todas las cosas que vas a necesitar para vos o para tu familia. Y con esa tasa de desempleo se genera muchísima desigualdad social, ¿se entiende? Entonces nosotros lo que vamos a ver, básicamente, es esta historia, la historia de cómo se implanta el neoliberalismo, de cómo se desarrolla esto, ¿sí? Cómo se desarrolla el neoliberalismo. Al principio, en la dictadura, ¿sí? Aunque comienza un poquito antes de la dictadura, pero el neoliberalismo se instaura con la dictadura, que se llama Proceso de Reorganización Nacional, que empieza en el 76 y se termina en el 83. Ahí se instauran los principios básicos de una economía neoliberal, una economía de libre mercado, abierta al mundo, digamos, y que no va a tener fronteras aduaneras a los productos del exterior, que después les voy a explicar porque eso es una desventaja para las economías nacionales. Y a partir de ahí sigue una especie de pacto donde, si bien comienza después del 83 la democracia en Argentina, los gobiernos, cada gobierno que asume, hasta de la Rúa, es un gobierno que mantiene el mismo plan económico y ese plan económico se llama neoliberal. Que el neoliberalismo va a proponer, básicamente, los mismos principios que el liberalismo, pero va a apuntar mucho a ajustar el Estado. Ajustar significa hacerlo cada vez más chico, hacerlo cada vez más débil y se va a invertir muchísimo, cada vez menos, en salud, en educación, en transporte, en cuestiones que se van dejando a la sociedad civil. El Estado se deja de hacer cargo de un montón de cosas, se deja de hacer cargo de los colegios, se deja de hacer cargo de los hospitales, de transporte y empieza a provincializar un montón de cosas de las que se hacía cargo y también abre las fronteras aduaneras dejando entrar los productos del exterior. Va a ser un proceso donde la apertura de la economía, que eso es un principio liberal, eh, la desregulación de la economía y digamos, el levantamiento de las fronteras aduaneras, impositivas sobre todo, que después les voy a explicar qué es eso, va a generar que se inunde el país de productos del extranjero y esos productos del extranjero, cada producto que entra a un precio muy barato, va a hacer cerrar una industria nacional, haciendo que crezca cada vez más el desempleo, hasta que Argentina prácticamente tiene un gran proceso de desindustrialización, de la cual el Estado es culpable y cómplice partícipe. ¿Sí? Digamos, el plan intencional del neoliberalismo es desindustrializar la economía y digamos que cumplamos como una especie de mandato internacional de que nosotros nos dediquemos a ser un país productor de materias primas, del agro, de lo agropecuario, y que le compremos las industrias, los productos manufacturados al extranjero, a los países del primer mundo. Entonces nosotros básicamente nos vamos a centrar en el análisis del neoliberalismo, el neoliberalismo en dictadura primero, el neoliberalismo en democracia después, ¿sí? Y vamos a ver también la historia del Parque Industrial de Trelew, que es durante los gobiernos keynesianos, donde con las políticas de promoción industrial se genera el Parque Industrial de Trelew, y luego el desmantelamiento con las políticas neoliberales, y vamos a ver Trelew como un caso testigo de cómo Trelew crece con las políticas keynesianas o de estado de bienestar, y después Trelew pasa a ser la ciudad con más desempleo de todo el país como resultado de el cierre de las industrias textiles.